correspondiente a los premios INA 2002. Desde el año 2004 asumió la coordinación del Programa Interdisciplinario de Conservación y Restauración conocido como Proyecto Máscaras Funerarias del INA. Con Roberto López Bravo y un amplio equipo recibió en 2005 el premio Miguel Covarrubias al mejor trabajo de diseño e instalación de exposición en el campo de museografía en México por la exposición Rostros Mayas, Linaje y Poder. Ha participado en diversos congresos a nivel internacional y colaborado en distintas publicaciones con temas de su especialidad. Es autora del libro Rostros de la Divinidad, los mosaicos mayas de Piedra Verde, a partir del cual surgió la exposición del mismo nombre, de la cual es curadora. Nuevamente damos la bienvenida a Sofía Martínez del Campo y a todos ustedes por estar aquí esta noche. Muchas gracias. ¿Se escucha? Muchas gracias por estar aquí esta tarde. ¿Está prendido? Está prendido. ¿Se escucha? ¿No? ¿Quiere checar? A ver, ¿me ayuda? No soy muy buena con los micrófonos. A ver, gracias. Muchas gracias por estar aquí esta tarde. Muchísimas gracias a los directivos del Museo Amparo por haberme extendido esta invitación como un complemento a la muestra que se exhibe en el primer piso del edificio y que trata sobre los trabajos de restauración que se han llevado a cabo en la última década de los mosaicos de jade mayas recuperados en diversas ciudades del área maya. Este proyecto dio inicio en el año 2001 con la restauración de la máscara funeraria de Quinichjanab Pacal, en un proceso de restauración que nadie se esperaba. La máscara, como ustedes la conocieron, se presentaba con este aspecto que todo el mundo conocía a nivel internacional y había sido solicitada por la curadora de la muestra Mercedes de la Garza para la exposición Descubridores del Pasado en Mesoamérica que se presentaba en el Palacio de San Ildefonso. El director en aquel entonces del Museo Nacional de Antropología, Felipe Solís, solicitó al Departamento de Restauración que se hiciera un dictamen sobre el estado de conservación de la pieza para ver si era posible trasladarla para ser exhibida por primera vez fuera de las instalaciones del Museo Nacional de Antropología. El dictamen resulta en un análisis tanto de la apariencia estética de la pieza como de sus materiales constitutivos y del estado de conservación de los mismos. Y nos damos cuenta de que la máscara, que es un mosaico de jade, constituido en aquel entonces alrededor de 210 teselas de jade, se encuentra en una situación frágil de conservación porque estaba montada sobre un soporte de plastilina que había sido reforzado en varias ocasiones a lo largo de los años con una pasta de cola, de esta cola que usan los carpinteros como adhesivo, con carga y pigmentada de verde. Si ustedes se fijan en la fotografía del lado derecho, la máscara tiene una línea que nos está indicando que el eje vertical de la máscara está desfasado y lo mismo sucede con el eje horizontal que puede apreciarse en la línea de los ojos y de la boca. Por otra parte, las teselitas, digamos, al contacto con las manos, con los dedos, era muy fácil que se desprendieran, sobre todo en el área que se supone que formaba parte de las orejas. El dictamen resultó en una negativa. La máscara no podía ser trasladada de esa manera al Palacio de San Ildefonso y se requería de una restauración integral. Para ello se conformó un equipo de especialistas, de restauradores, arqueólogos, historiadores del arte, evidentemente el director del Museo Nacional de Antropología, el coordinador nacional de exposiciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y se determinó de forma positiva la restauración de la pieza. A partir de entonces comenzó un estudio detallado de todos los materiales que la constituyen. Se desprendieron cada una de las teselas del soporte, las piezas de concha de los ojos y las de obsidiana que conforman los iris de cada uno de los ojos, y se fue haciendo un registro preciso de cada una de las piezas
estudiando su superficie, los biseles la forma en que fueron tallados los biseles para ensamblar unas con las otras, los materiales que conservaban en la parte posterior de las teselas, e incluso estos incisiones que en ocasiones representan pequeños rostros, lo que indica que las teselas de jade son piezas reutilizadas por los mismos mayas. Es decir, para ellos el jade era un material tan valioso, era un jade utilizado solamente por la clase gobernante, que se heredaba por generaciones, y para ellos el jade, como cualquier materia orgánica o inorgánica, absorbía la energía del poseedor. Entonces estos objetos eran reutilizados en piezas tan valiosas como las máscaras de mosaico de jade, con la que el gobernante sería inhumado y cuya fisonomía era un retrato de la suya propia. Siguiendo con el estudio de las piezas que constituyen el mosaico, se hizo un registro de los materiales de origen orgánico que conservaban algunas de las teselas en su parte posterior o en las perforaciones de algunas piezas que habían sido en algún momento pendientes, pendientes me refiero a piezas que cuelgan de collares sobre el pecho, e incluso los materiales utilizados en la restauración prehispánica de las teselas. En la tesela del lado derecho podemos ver una tesela restaurada con materiales prehispánicos, que son cera de abeja de color verde y resina de copal. Estos materiales fueron identificados por los especialistas en materiales antiguos, y si se fijan también podemos observar unos pequeños granos rojos que son de cinabrio. Este mineral cubría por completo a Kinich Hanap Pakal en el momento de ser inhumado. Las fotografías que ven ustedes son el soporte sobre el que se encontraba montado el mosaico. Es decir, es un popurrí de materiales que ya no conservaban la firmeza que requiere una pieza arqueológica del valor de la máscara de Kinich Hanap Pakal. Es plastilina, pasta de cola, espuma de poliuretano y diversos adhesivos que con el paso de los años y los cambios de humedad y temperatura se había ido deformando hasta perder por completo la congruencia que se le había dado en este montaje de 1955. Paralelo a este estudio, a este inicio de proceso de restauración, se llevó a cabo un estudio académico, un estudio bibliográfico de las fuentes que podían facilitar la información acerca del personaje histórico, de la proveniencia, del contexto arqueológico y de cualquier estudio que hubiera tenido relación con la restauración de la máscara a partir del momento de su descubrimiento en 1952. Se formó un pequeño equipo de trabajo, ustedes pueden ver los nombres y las funciones en esta pequeña tabla, y trabajamos durante 2 meses intensos, ya que la exposición se debería de inaugurar el 2 de noviembre del año 2001 y solamente contábamos con el mes de septiembre y octubre para hacer el trabajo de restauración. Esta máscara, muchas personas saben que proviene del Templo de las Inscripciones de Palenque, más bien llamado Bolon Ernag, que significa la casa de los 9 acompañantes, por los 9 señores de la noche que rodean al sarcófago de Pakal en el interior de la cripta del Templo de las Inscripciones. Esta cripta fue descubierta por Alberto Ruz en junio del año de 1952, y estas son las condiciones en que se encontraba en este momento. Al centro, ustedes pueden ver el borde de la lápida que cubría el sarcófago de Pakal y que en ese momento Ruz pensó que se trataba de un altar. La lápida tiene un alto relieve que representa a Kinich Hanap Pakal como el joven dios del maíz renaciendo de la tierra o en el momento de incursionar en ella. Es decir, se encuentra suspendido en el tiempo entre los 3 planos del cosmos, sobre la cabeza del Huitz o el monstruo de la montaña sagrada o monstruo de la tierra, con la mandíbula descarnada, y de su vientre brota el árbol del mundo. El árbol del mundo es una representación de la ceiba, el árbol sagrado para los mayas, pero también de la planta del maíz. El gobernante, en el momento de morir, se transformaba en el dios del maíz a través de su máscara funeraria y a través de una serie de elementos simbólicos, como los que vemos en la lápida, y que acompañan también a un sinnúmero de gobernantes en el área maya. Kinich Hanap Pakal vivió en el palacio, en la casa
que se denominaba la Casa de la Piel Blanca, porque todos los edificios de Palenque estaban pintados de color rojo, excepto la casa donde habitaba el soberano. Esta casa, que forma parte de un complejo realmente extraordinario en cuanto a expresiones plásticas que aún se conservan, conserva aún varios altos relieves en estuco que nos hablan del personaje histórico, de las ceremonias que llevó a cabo durante su vida, de las fechas en las que las llevó a cabo y de su papel como gobernante y también como ancestro. En el tablero oval del palacio podemos ver el momento en el que Kenichkanab Pakal es nombrado heredero al trono de Palenque. Su madre, la señora Sakuk, le entrega el tocado de la dinastía sagrada, que es un tocado de cuentas de jade con una imagen del dios Junal, conocido como dios bufón también. Y este es el momento crucial en la vida de los gobernantes mayas, el momento en el que ascienden al trono, abandonan su naturaleza humana para convertirse en los personificadores de las deidades. Y la deidad que está más íntimamente relacionada con los gobernantes mayas es la deidad del maíz. El maíz, que es el alimento básico del pueblo maya, de todo Mesoamérica de hecho, y que es el símbolo de la continuidad de la vida en la tierra. Los personajes sagrados que representan los gobernantes mayas son la manera de invocar, de abrir pasajes de comunicación entre los reinos sobrenaturales, y a través de esta personificación de las deidades ellos recrean pasajes míticos que tuvieron lugar cientos de años atrás. Al transformarse en dios del maíz, el gobernante está haciendo alusión al momento de la creación del mundo que, de acuerdo con la concepción maya del cosmos, tuvo lugar en el centro de la Vía Láctea, en el lugar de las 3 piedras de la creación, donde se encuentra el caparazón de la tortuga terrestre. En el interior de la cripta del Templo de las Inscripciones, Alberto Ruz recuperó 2 cabezas de estuco, en realidad son de piedra caliza y estuco, que son la representación del gobernante sepultado. Una de ellas es la cabeza de Pakal joven, que es para conmemorar su ascenso al trono cuando tiene 12 años de edad, y la segunda cabeza es cuando es adulto. La máscara funeraria de mosaico de jade que estaba en el interior del sarcófago, esta es la imagen de la máscara tal y como la encontró Ruz en el momento de levantar la tapa del sarcófago, en una fotografía de Arturo Romano, que guarda perfectamente el registro de las teselas tal y como se encontraban en el momento del hallazgo. Esta máscara es la única que se ha podido comprobar que estaba sobre el rostro del gobernante, porque las demás eran colocadas generalmente del lado derecho, sobre el hombro, sobre el piso, más o menos en un lugar cercano que indica el poniente, es decir, el lugar del descenso del sol al inframundo, junto con el cual va a descender el gobernante con su máscara de mosaico de jade. Ahora, esta máscara se sabe que estuvo sobre su rostro por 2 pruebas, digamos, irrefutables, que son esas secciones blancas que ven ustedes entre el mosaico de jade, es el estuco con el que fue adherida al rostro del personaje, y sobre el área que debió de haber correspondido al entrecejo, en el cráneo, se encuentra una serie de teselas, de las que vamos a hablar un poquito más adelante. Hipólito Sánchez Vera hizo un registro de los dibujos de las teselas antes del levantamiento y durante el levantamiento, y los números que ven ustedes anotados en ellas son los mismos números que Alberto Ruz fue anotando con tinta china sobre las teselas, lo cual facilitó muchísimo el trabajo de restauración. El mismo Ruz no aguantó la tentación y, habiendo rescatado el mosaico del interior del templo, hizo un primer montaje de la máscara en el año de 1953, y este es el resultado. Es un rostro bastante parecido al de la restauración actual, pero es muy plano, y el eje horizontal de la frente y de la barbilla es un poco inclinado. Y a este montaje no hay un registro escrito de ello, pero le faltaba un número considerable de teselas que no había sido integrado. Ahora, Alberto Ruz
no quedó conforme con este trabajo, es un mosaico montado sobre plastilina gris, y se llevó la máscara a la ciudad de Mérida para que en 1954 el artista plástico Alberto García Maldonado hiciera una modificación de este primer montaje. El resultado es muy parecido, pero si se fijan ustedes, ya la máscara tiene un pabellón auricular, o sea, una oreja, que está constituida por pequeñas teselas de jade. Están mal posicionadas, deberían de estar en una parte mucho más arriba, y ese es un estudio comparativo que se hizo durante el proceso de restauración para determinar cuál debería de ser la altura del pabellón auricular y permitir la inserción de las orejeras. La máscara en este montaje de 1955 fue modificada por el arqueólogo González Rull en el antiguo Museo Nacional, en la calle de Moneda. Le pidió a Alberto Ruz que hiciera un nuevo montaje, integrando todas las teselas, y desafortunadamente González Rull olvidó que había un registro arqueológico que debía de seguirse, porque esas son las instrucciones para armar el rompecabezas. Él decidió que posiblemente era mejor una máscara de facciones occidentalizadas, más geométrica, absolutamente impersonal. Invirtió la posición de las teselas de jade, de las piezas de concha de los ojos, invirtió la posición de las teselas de jade en los lados de la frente, hizo una serie de modificaciones que cambiaron por completo la fisonomía del rostro, el cual perdió cualquier característica que pudiera relacionarlo con la plástica maya. Este es uno de los factores que nos llevó a definir o a decidir cuál sería la metodología que debía de seguirse durante el proyecto. Se conformó un equipo, con el avance de los trabajos de restauración, se conformó un equipo en el que participan diversas disciplinas. Se hace el estudio petrográfico para determinar la mineralogía y la química del jade, se hacen estudios conquiológicos para identificar las especies de concha y caracol que constituyen estas partes, se hace una identificación de materiales antiguos y también se lleva a cabo la identificación de pigmentos minerales. En este momento a mí me gustaría leerles una reflexión que hice y escribí acerca del trabajo del restaurador, ya no como una disciplina técnica simplemente, sino como una labor científica apoyada en otras disciplinas para poder dar resultados congruentes. En el campo de la conservación y la restauración del patrimonio cultural, las expresiones plásticas utilizadas como un recurso narrativo de los acontecimientos histórico-mitológicos deben ser consideradas como elementos esenciales de los objetos y despertar en el restaurador el interés por acceder a la historia de la pieza y a las razones que dieron lugar a su creación. Este conocimiento en torno a los objetos es de gran beneficio para la conservación y el cuidado de sus materiales, tanto como para el de los valores que los distinguen. Al adentrarse el restaurador en la naturaleza del objeto, accede de manera inevitable al pensamiento del artista que lo creó para descubrir cuáles fueron las motivaciones y las influencias que lo llevaron a determinar su aspecto y su significado. La restauración se traduce entonces en un entendimiento entre interlocutores que expresan y comprenden un mismo lenguaje, y el proceso se da así en el silencio de la sensibilidad del intelecto relacionándose a través del objeto mediante un intercambio natural de pensamientos. El acercamiento a los valores esenciales de la pieza permite desentrañar a un tiempo su carácter simbólico y su naturaleza material. De esta manera, el restaurador toma conciencia de su responsabilidad cultural para fundamentar con estudios sólidos la restauración del objeto y evitar caer en criterios subjetivos de gusto o apreciación personal que distorsionen su imagen o en la aplicación poco afortunada de recursos de restauración. Cualquier intervención de conservación, por simple que sea, significa una renovación para el estado físico de la pieza. Por esta razón, la definición de un criterio de utilización de materiales, cualquiera que sea su naturaleza, debe basarse en la previsión de las consecuencias de su comportamiento sobre los componentes de la obra, ya que, sin esta previsión, lejos de alcanzarse el objetivo de conservar, se causa un daño mayor que intensifica y acelera el proceso de degradación. Una interpretación inadecuada del objeto antes y durante el proceso de restauración es tan nociva como una mala restauración práctica, y sus consecuencias pueden ser tan graves como la desfiguración del objeto, el deterioro o la destrucción de sus materiales constitutivos,
y la pérdida de información simbólica. El restaurador debe ser capaz de comprender al objeto que tiene entre sus manos y de apreciar sus cualidades particulares. De esta manera podrá dirigir el proceso de restauración hacia la recuperación de sus cualidades intrínsecas. Esta es la prioridad en el proyecto Máscaras Funerarias, la recuperación de los valores originales de las máscaras para poder hacer una interpretación del lenguaje simbólico que está presente en ellas. Es decir, si nosotros no contamos con los valores originales, ¿cómo podemos hacer una interpretación acertada de estos mismos valores? Si tuviéramos que hacer una interpretación de este montaje de 1955, simplemente no podríamos hacerla. ¿Por qué? Porque está completamente descontextualizada la imagen del propósito para el que fue creado durante el periodo clásico de la cultura maya. Como restauradores, como especialistas, como arqueólogos, cualquier profesionista jamás debe de perder de vista lo que tiene alrededor, que es el apoyo para su trabajo. En este caso, en el caso de la máscara de Pacal, tuvimos la fortuna de contar en el Museo de Antropología con las dos cabezas de estuco. La cabeza de Pacal a los 12 años, ustedes recordarán, durante muchos años se dijo que podía haber sido la esposa de Pacal o algún joven acompañante durante su viaje al inframundo. Causó muchas dudas, mucha polémica esta cabeza y por esto mismo, durante el proceso de restauración, los antropólogos físicos Arturo Romano y Josefina Bautista hicieron un estudio antropométrico de las máscaras, de la máscara y de las dos cabezas de estuco. En este estudio ellos determinaron, tanto en medición como en forma, que las tres piezas corresponden a un mismo personaje. Y este es un personaje histórico del que se tomó un molde para hacer la recreación de sus cabezas escultóricas y de la máscara funeraria, o del que se copiaron fielmente sus rasgos fisionómicos. Si ustedes se fijan, estas cabezas tienen la deformación cefálica tabular oblicua hacia atrás, intentando imitar la forma de la mazorca del maíz. Existían dos tipos de deformación en la cultura maya del clásico: la cultura tabular erecta, que es la que ven en la cabeza del palacio, y la tabular oblicua, que es la que ven en la cabeza del complejo de la cruz, que corresponde al hijo primogénito de Kinichana Pacal, Can Balam, y que tenemos esta pieza en la exposición aquí arriba. Ahora, este tipo de deformación tabular erecta es una herencia de los olmecas y la podemos ver en distintas culturas a lo largo de Mesoamérica, y la tabular oblicua estaba reservada para las clases gobernantes, que eran quienes tenían una relación directa con la deidad del maíz. Este cráneo, que es el número 5 de la tumba 4 de Palenque, se encuentra en la Dirección de Antropología Física del INA, en el Museo de Antropología, y sirvió para hacer un estudio comparativo para los antropólogos físicos del tipo de deformación y el grado de inclinación de la frente de la cabeza de Pacal, que es muy parecido al del cráneo número 5. Esta cabeza de estuco nos sirvió para tomar una decisión que fue fundamental durante el proceso de restauración. Se sacó un molde de la cabeza y se hizo una reproducción en una plastilina a base de cera que no daña los materiales originales de la máscara de mosaico de jade. Este modelo se adaptó, la parte superior de la cabeza se le hizo la forma que debió de haber tenido con el apoyo de la antropología física, y sobre la cabeza de estuco se fue aplicando el mosaico de jade con una delgada capa de plastilina que correspondería al estuco que los mayas debieron de haber utilizado en la época del periodo clásico. Ahora, esta idea no es original, surge de la propuesta que hace Alberto Ruz en las publicaciones que hace acerca de la ofrenda funeraria, en la que él tiene la certeza de que la máscara fue aplicada directamente sobre el rostro de Pacal. ¿Existe algún otro ejemplo de máscaras mayas montadas sobre soporte de madera con una cubierta de estuco? Pero en este caso es muy probable que el mosaico fuera colocado directamente sobre su rostro. Lo que ustedes ven en esta fotografía del lado derecho es el comienzo del montaje provisional. Una vez que estuvo completado todo el mosaico, se retiraron las teselas, y esto es lo que queda: un soporte de plastilina con una serie de celdas, de más de 340, de diferentes tamaños y profundidades, en las que posteriormente se va a insertar cada una de las teselas. Ahora, se saca un molde que vendría a ser el negativo de este modelo,
Y en este negativo se hace un vaciado en resina poliéster o en resina o en plastilina epóxica para tener un soporte sólido que va a garantizar, digamos, la salvaguarda del objeto a largo plazo. Este soporte, en la mayoría de los casos de las máscaras trabajadas durante el proyecto, es de material sintético con carga y el resultado es lo que ven ustedes aquí. Este es el soporte de la réplica en jade de la máscara de Pacal que se exhibe en el Museo de Sitio de Palenque. Para la máscara de mosaico de jade de Pacal, desde un principio se tuvo la idea de hacer un soporte de resina poliéster transparente para poder ver por la parte posterior todos los materiales originales que se conservan. Sin embargo, en esta primera fase del trabajo de restauración no había el tiempo suficiente y se decidió hacer un soporte de un yeso a base de sulfatos de calcio dehidratados, que son inertes, no le causan daño a los materiales del mosaico, y este fue el resultado del rostro que fue exhibido en Descubridores del Pasado en Mesoamérica en el antiguo Colegio de San Ildefonso. La máscara causó sorpresa porque la gente la conocía con su imagen anterior, pero recibió críticas muy favorables, digamos, en cuanto a su nueva apariencia estética. Ahora, el 1 de abril del año 2002, la máscara regresó al Museo de Antropología para hacerle su soporte transparente, tal y como había sido pensado desde el principio. Entonces se volvió a hacer el desmontaje de la pieza, se hizo un registro de todas las teselas y se hizo un nuevo soporte en plastilina sobre el que se fueron adaptando ángulos y afinando volúmenes después de haber tenido el tiempo suficiente para hacer el estudio de la fisonomía de Pacal. En eso estábamos cuando en la mesa redonda de Palenque del año 2002, Arturo Romano hizo una publicación. Arturo Romano es el antropólogo físico que junto con Eusebio de Ábalos Hurtado, el doctor, acompañó a Alberto Ruz para hacer los estudios osteológicos de la osamenta de Pacal. Y afortunadamente pues llevó su cámara y tomó esta serie de fotografías maravillosas. Y en esta publicación del año 2002 aparece sobre la frente de Pacal esta serie de teselas que corresponden al pabellón auricular de la oreja derecha de la máscara. El problema no era solamente haber descubierto la imagen, el problema era que no teníamos estas teselas que corresponden a las orejas de la máscara. Entonces, el problema era, ok, podemos recrear la forma de las orejas, pero no podemos hacerlo con teselas originales porque no las tenemos. Entonces, ¿cuál va a ser la solución? ¿Con qué se van a reemplazar esas piezas? Y en esa angustia estábamos cuando aparecieron en la bóveda de seguridad de la Subdirección de Arqueología del Museo Nacional de Antropología un par de cajitas con todas las teselas que le faltaban a la máscara. Entonces, estas teselas, realmente es un hallazgo insólito, porque además el montaje que ustedes estaban viendo anteriormente, ya estaba terminado. O sea, estaba listo para sacar el molde y hacer el nuevo soporte y hacer el montaje y entregar la máscara nuevamente, que también iba a ser una máscara muy linda, pero no iba a estar completa. Entonces, con el hallazgo de todas estas teselas que ven ustedes aquí, empezó como un nuevo proceso, un microproceso de investigación. ¿Qué había pasado con esas piezas? ¿Por qué no habían sido integradas a la máscara en los montajes anteriores? Y una de las razones es que no supieron dónde ponerlas, y la otra son las teselas del lado derecho que ven ustedes ahí. Es que como la máscara estaba montada sobre un soporte de plastilina, en una ocasión se hizo una toma fotográfica en el Museo Nacional de Antropología, un equipo de fotógrafos japoneses, y sus lámparas de 1500 watts derritieron la plastilina de la máscara. Entonces, ustedes se pueden imaginar que aquello se empezaba a escurrir y la gente, me imagino que estaba ahí desesperada, empezó a recuperar las teselas para que no se perdieran, ¿no? Y en esa recuperación se fracturaron las piezas, se quedaron adheridas las dejaron adheridas a pedazos de papel, todavía tenían restos de la plastilina gris del soporte, echaron todo en una cajita y lo guardaron. Y a todo el mundo se le olvidó que existían. Entonces este hallazgo pues fue maravilloso porque no solamente tenía los números de Rus, el tipo de jade de la máscara de Pacal, que es el
el mejor jade, el jade imperial. No todas las máscaras están constituidas con este jade, sino que además tenían la forma de los espacios que estaban registrados como faltantes en el mosaico. Se hizo esta propuesta con las teselas que se tenían, se fueron integrando. Las teselas en rojo son las teselas, algunas de las que aparecieron en las cajitas, y de esta manera se pudo completar una imagen digital de lo que sería la máscara, integrando todas las teselas en un tercer nuevo montaje. Ahora, finalmente se pudo hacer el soporte en resina transparente, y la máscara original que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología, los especialistas pueden ver a través de este soporte por la parte posterior restos de cinabrio, restos de copal, de estuco y, digamos, de toda la técnica de manufactura utilizada en las teselas para conformar el mosaico. El resultado es el que ustedes han visto en la exposición, es una reproducción idéntica, elaborada con tecnología 3D. Se hizo una lectura del objeto original con escáner, con proyector de coordenadas, con fotografía en tercera dimensión, y se hizo una copia idéntica. Esta máscara original se exhibe normalmente en el Museo Nacional de Antropología y ha sido realmente una sensación, no solamente por su belleza estética, sino porque ha confirmado que el rostro de los personajes representados en las máscaras funerarias es un verdadero retrato. La otra cuestión que nos ha facilitado el montaje fidedigno es la identificación de los elementos que le dan el carácter divino al mosaico de jade, que son el diente con forma de I que está en el interior, que en el montaje de 1955 no se veía porque estaba tan adentro que nadie lo encontraba, y en la parte superior de la frente 3 teselas de un jade verde más claro, que son el símbolo de los 3 granos primordiales del maíz. Estos 3 granos primordiales del maíz fueron los que se encontraban bajo una piedra en la montaña sagrada, en el interior de la cueva sagrada, y de los que surge el dios del maíz para dar lugar a la creación del mundo. Ahora, ustedes pueden ver que el pabellón superior de las orejas es muy alto. Esto es con el propósito de que al colocar la máscara sobre el rostro se pudieran insertar las orejeras en el lóbulo natural de la oreja de pacal, o sea, en el de carne y hueso, ¿no? Y quedara completo la representación del dios del maíz con todos sus atributos. Lo que nos lleva este proceso de restauración, que ha sentado las bases, digamos, de una metodología que ha sido utilizada a lo largo de 10 años en el proceso de restauración de todas las máscaras, nos lleva a reflexionar sobre la restauración como una disciplina profesional, una disciplina científica, una disciplina que no puede funcionar por sí misma, como no lo es ninguna disciplina científica, y que nos debe de hacer pensar que el objeto a restaurar no puede ser un capricho del restaurador. O sea, el restaurador tiene que ver, tiene que observar, tiene que saber qué es lo que está presente en el objeto, tiene que descubrir el patrón de manufactura, en este caso que está presente en los mosaicos, tiene que ubicar la posición de cada una de las piezas del ajuar. Ustedes ven en la parte central, en la fotografía central, en la parte inferior, todas las cuentas que forman parte del pectoral de pacal y que fueron restauradas entre el año 2009 y 2010 también dentro del proyecto. El proceso metodológico que ha sido instaurado dentro del proyecto es un proceso que se sigue paso a paso, es un proceso que de perderse una de las partes puede llevar al restaurador a cometer graves errores, y es un proceso que se ha vuelto parte ya del restaurador. Dentro del proyecto yo he tenido la fortuna de hacer la restauración de las máscaras y de coordinar todos los estudios que se hacen alrededor de ellas. También, bueno, que es un placer inmenso, es hacer la lectura del significado en comparación con otros símbolos que están presentes en ellas. Toda esta interpretación es lo que permitió hacer la curaduría de la exposición, haciendo
un estudio comparativo de los elementos simbólicos que se encuentran en los mosaicos y que se encuentran en otros objetos cerámicos, en otros objetos en relieves de piedra, etcétera, que ustedes pueden ver allá. Ahora, el último hallazgo dentro del proyecto fue haber contado con la colaboración de Alexander Voss de la Universidad de Quintana Roo, quien hizo una nueva lectura de las inscripciones jeroglíficas de las orejeras de Pacal. Los únicos dibujos y fotografías con las que se contaban son los que había tomado Rus en 1952 y no eran demasiado precisos, entonces había elementos que estaban perdidos, digamos, en el dibujo y que daban lugar a una interpretación un tanto confusa de su significado. Al hacer la lectura, Alexander Voss, hacer nuevos dibujos, le mandé yo nuevas fotografías tomadas expresamente para hacer resaltar las líneas incisas de las inscripciones jeroglíficas, nos indican que él, es decir, Hanab Pakal, se sumergió con Winik. Este es un término que no ha quedado definido claramente aún, pero que se utiliza para nombrar a un hombre sagrado. Él se sumergió con Winik, fuego es su golpe, verde, azul su boca, y aquí nos habla de la deidad, Chak. Este es el nombre del dios. Él, Hanab Pakal, es el bulto de la lechuza. Su señor, es decir, Chak, es luminoso señor, señor hacedor, primero de los muchos caminantes, grande es su imagen. Su erección, fuego es su luz, Chak. Lo que es extraordinario es que es la primera vez que sabemos de qué manera ingresa el personaje inhumado al inframundo. Entra acompañado de una deidad, y esta deidad es nada menos que Chak, una de las entidades sobrenaturales que acompañan a los gobernantes durante su vida. Él es la representación del dios de la lluvia. Chak, de hecho, quiere decir golpe, y se le representa con un hacha, que es con la que lanza los rayos. Y él es precisamente quien acompaña a Kenich Hanab Pakal al inframundo, que es concebido como un gran río subterráneo. El señor de las aguas es quien entrega el bulto a la lechuza, que es Muan, el ave nocturna, ¿no? Otra representación de Chak que pudo ser interpretada a partir de la restauración de este pequeño mosaico es el mosaico de cinturón ceremonial del Templo Olvidado, que correspondió al padre de Pakal. Este pequeño mosaico fue encontrado con cientos de piezas de jade por Rosalba Nieto en la década de los 80, y se hizo un primer montaje en el que se integraron las piezas de alguna manera, pero se integraron también piezas que no le correspondían al mosaico. Entonces, el resultado que tenemos es una imagen deformada y una pérdida de la ubicación precisa de los símbolos. Al recuperar solamente las teselas que le corresponden, en este caso no por la documentación del contexto arqueológico, porque las piezas se hallaban completamente dispersas, sino por el patrón de manufactura que está presente en el pequeño mosaico, nos damos cuenta de que la estética es impecable. Es decir, no le falta nada, ¿no? Tampoco le sobra. Entonces, ese es el momento en el que el restaurador puede decir que la pieza está terminada. Otros dos pequeños mosaicos son los que corresponden al cinturón ceremonial de Hanab Pakal y que también habían sido restaurados anteriormente. Que es el cinturón central, es la imagen de un hombre anciano, y en su primera restauración el ángulo de las teselas no era muy preciso, como que se le querían cerrar la boca, ¿no? Si ustedes se fijan, todas las máscaras tienen la boca abierta, eso es para permitir la entrada y la salida del aliento. Y en las restauraciones anteriores se pensaba que debían de tener la boca cerrada, no sé con base en qué criterio. Ahora, el factor principal en esta máscara es que no se integraron las orejas y las orejeras. Y esas piezas también estaban resguardadas en pequeñas cajitas en el Museo de Antropología. La máscara lateral tenía solamente las teselas que ven en la imagen del lado izquierdo y estaba montada sobre un soporte de plastilina bastante deteriorado, y había cientos y cientos de teselas de jade también en pequeñas cajitas, que son todas estas que Rus encontró sobre la lápida, esparcidas, es decir, al sellar ya, antes de sellar la cripta, esparcieron sobre la lápida los sacerdotes mayas el jade que había correspondido a Pakal durante su vida.
y esto fue lo que encontró Rus. Entonces ahora el conflicto era encontrar cuáles son las que pertenecían a la máscara. Una vez hecha la selección, después de varios meses de ensayo y error, se llegó a un montaje provisional, pero le faltaban las orejas y las orejeras. Yo lo único que tenía eran las piezas que ven ustedes en la última fila al final, que son piezas redondas, que por su jade, por el corte y por el ensamble, podían corresponder a la posición que ocuparían las orejas. Entonces, nuevamente había que remitirse a la información gráfica, a la investigación de otros autores, y resulta que en esta estela de 2 pilas, en la estela número 1 de 2 pilas, aparece el personaje con unas mascaritas de cinturón ceremonial que tienen las orejas con las mismas formas idénticas que las cuentas de jade que lleva el cinturón de Pacal, ¿no? Ahora, después de haber hecho la restauración de las máscaras, podemos ver con toda claridad que estas son diferentes que las del dios del maíz, es decir, son mascaritas que no tienen ojos de concha, no tienen la aplicación nasal que continúa la línea de la nariz sobre la frente, y son una representación de Itzamna, que es la deidad creadora, es decir, Itzamna en su dualidad de vejez y juventud, que también aparece representado en otras ocasiones como el ave primordial o como el caimán terrestre. Es decir, como en la religión católica se representa a la Virgen de diferentes maneras dependiendo de la advocación que se esté queriendo representar, lo mismo sucedía con las deidades mayas. Y las 2 máscaras pertenecen al mismo personaje, lo podemos ver en los rasgos, pero en diferentes momentos de la vida, ¿no? En la juventud y en la vejez. La juventud representa la plenitud, representa la fuerza y la belleza, y la vejez representa la sabiduría y un amplio poder espiritual, un profundo poder espiritual. Ahora, otra cultura que también es extraordinaria es el centro ceremonial de Calakmul. Perdón, no otra cultura, otra ciudad que es extraordinaria, es Calakmul, en el estado de Campeche, cerca de la frontera con Guatemala. Es una ciudad monumental, con unas acrópolis extraordinarias, y en el interior de varias estructuras se han encontrado ofrendas funerarias con máscaras de mosaico de jade. Desafortunadamente en Calakmul la calidad de la piedra caliza se ha perdido los relieves, las representaciones que se conservan son muy pocas, no hay nombres, hay pocos nombres, hay pocas fechas de las dinastías gobernantes, y en la ofrenda funeraria de la estructura 7 no se encontró ningún elemento que nos dijera cuál es la identidad del personaje enterrado, pero se encontró una máscara funeraria completamente dispersa, como la ven ustedes. Al centro del conjunto de jade ven una nariz, es una sola pieza, y parte del tocado del lado derecho, parte del tocado del lado izquierdo, y este es el único registro que existe del mosaico en el momento del levantamiento. Realmente, para el restaurador que hizo la restauración en 1986, Jaime Cama, pues fue toda una aventura hacer la recuperación del rostro, pero el patrón de manufactura de las teselas es muy preciso, ¿no? Lo que no es muy congruente es la terminación del borde de la máscara. Esta máscara estaba montada sobre un soporte de poliuretano y al momento de hacer el dictamen se determinó que no podía continuar ahí porque este material se estaba degradando, se estaba haciendo polvito y en algún momento el mosaico iba a sufrir. Entonces se integró al proyecto Máscaras Funerarias y empezó la investigación de dónde estaban los componentes que aparecen en la foto del contexto arqueológico y estaban también en pequeñas cajitas en la bodega de bienes culturales del Centro INA Campeche. Entonces, bueno, a partir de ese momento, sí, pues nos damos cuenta de que esto es una constante en todas las máscaras, no se integraron todas las teselas en las restauraciones de los años 80 y los 90. Posiblemente por falta de tiempo, o sea, si le dicen al restaurador tienes 15 días para hacerme este mosaico, pues está un poco difícil que lo pueda hacer con toda precisión, ¿no? Y afortunadamente dijeron, bueno, vamos a guardarlas, ¿no? Entonces, al descubrirlas, ir identificándolas con las imágenes de contexto, con amplificaciones de las mismas teselas, ir estudiando los materiales constitutivos, en fin, ir adentrándose con el objeto para descubrir
cuál sería la imagen final que debía de tener. Esta es la tesela del labio inferior de la máscara y conserva restos de cera rosa, cera de abeja, original, y esto fue lo que determinó que en el montaje final la máscara se representara con el interior de la boca pintado de rosa. En esta máscara también se encuentran piezas reutilizadas. Como ven ustedes, esto es un disco. Ven del lado izquierdo lo que fue un disco de jade con incisos vegetales, estos motivos grabados. Y del lado derecho estas piezas constituyen el arco peraltado del tocado y las dos piezas que forman la parte lateral de la frente, las partes laterales de la frente. Ahora, al integrar todos los elementos a la máscara, cambió por completo su fisonomía, se convirtió en una escultura como las que aparecen representadas en los relieves, llena de símbolos. Lleva un nudo central que sostiene un arco peraltado con estas dos hojitas del maíz en foliación, que son la representación del maíz en el interior de la montaña sagrada. Lleva estas pequeñas cuentas de concha debajo de las orejas, que son los colmillos del reptil, representados de manera abstracta, y las piezas de concha que salen de la nariz y de la boca son una representación del aliento del espíritu. O sea, el aliento del espíritu es la esencia del personaje, que es la cual se va a trasladar hacia los reinos sobrenaturales, ¿no? Tiene también un collar, que es una mariposa de alas extendidas, que puede haber sido una representación de los tocados que utilizaban en el clásico para, perdón, me voy a adelantar tantito, para sujetar debajo de la barbilla el tocado que va sobre la cabeza, ¿no? Entonces, existe una serie de estudios que nos permiten hacer la identificación de los elementos presentes en el mosaico contra las imágenes de los relieves en piedra. Ahora, está un poco lenta. Bueno, si ustedes pueden ver aquí el interior de la boca pintado de rosa. La pintura se puso en la parte posterior sin alterar los materiales originales y la orejera, por otra parte, se me había olvidado comentarles, es una representación del modelo cosmológico de 4 lados y un centro, ¿no? De la orejera sale la pieza de jade, la pieza de concha, que es la representación de la serpiente, que en lengua maya suena igual que la palabra cielo, es decir, can y chan, dependiendo de la lengua, suenan igual y son una representación simbólica de que la cabeza del personaje es la que se encuentra en el plano celeste. Esta es una imagen comparativa de las dos máscaras. Ustedes pueden ver la cantidad de teselas que les faltan y que no fueron adicionadas, digamos, por capricho, sino por confirmar que forman parte del mosaico y que es parte de lo que vamos a seguir haciendo también con los ajuares funerarios. Estas cuentas que ven ustedes son algunas de las que se recuperaron en esta misma estructura 7 de Calakmul y se mostraban como sartales, es decir, como collares, como brazaletes, como cuentas sueltas, y no tenían realmente ningún significado. Después de hacer un estudio comparativo de imágenes de relieves, de personajes de Yaxchilán, de Bonampak, de Palenque, de Calakmul, de Dos Pilas, se pudo definir qué piezas de jade correspondían a cada una de las prendas. Y el resultado, es un registro que hizo Tatiana Proskuriakov de los ajuares, de las prendas de los ajuares, de la temporalidad, de cómo se utilizaban. Y este es el resultado del ajuar después del proceso de restauración. Es un peto con un collar, como el que acostumbran llevar. Aquí mismo, ustedes en la exposición del arte maya tienen 2 tableros maravillosos, en los que los sacerdotes llevan los collares con las cuentas de jade colgando sobre la espalda. Entonces, todo este tipo de información gráfica la tenemos en los objetos, solamente hay que buscar la manera de darles un significado, ¿no? Quizás no fuera el montaje exacto al que tuvo en el periodo clásico, pero es uno mucho más cercano que el montaje que tenía anteriormente. El ajuar de Pakal también sufrió un cambio radical, fue restaurado con la misma metodología, siguiendo imágenes. Afortunadamente contábamos con el registro gráfico del contexto y nos da como resultado
la imagen simbólica de lo que estas prendas tenían, de la función de que estas prendas tenían dentro del contexto funerario. Lo mismo sucede con la banda frontal, que lleva Pacal en la frente y que tiene una figurilla del dios Junal en la parte central. Esta banda frontal también está elaborada con el jade más fino, ¿no? Y se bordó a la manera en la que aparecen los relieves y a la manera en la que lo utilizaban los señores mayas. Ahora, el montaje de las prendas también es un factor muy importante. Esa es la manera en la que se exhibían la máscara y el ajuar en el Museo Nacional de Antropología antiguamente, es decir, antes de que empezara todo este proceso de remozamiento del edificio y de las salas a partir del gobierno de Ernesto Zedillo. Este es el montaje después de la restauración de la máscara, cuando aún no había sido restaurado el ajuar, pero ya se había hecho la propuesta de que las piezas debían de exhibirse juntas en un contexto que recordara el contexto original. Aquí el cuerpo del personaje no es muy acertado a lo que debió de haber sido la apariencia estética de Pacal, y para la exposición se mandó a hacer un maniquí, digamos con proporciones un poco más adecuadas. El de la izquierda es el que se presenta, es el montaje del Museo de Antropología, con los objetos originales, y el de la derecha es el de los objetos facsimilares que se mandaron a hacer expreso para la exposición. Ahora, ustedes se preguntarán por qué no están aquí los originales, porque son objetos que han sido declarados inamovibles y no pueden abandonar las instalaciones del Museo Nacional de Antropología por su altísimo valor estético y simbólico, ¿no? Los objetos son iguales, la restauración, es decir, el montaje se hizo igual, siguiendo los mismos lineamientos, y lo que ustedes ven aquí en el Museo Amparo es la lectura de ese lenguaje de símbolos que se transmite a través de un video elaborado expresamente para la exposición, ¿no? Otra de las ofrendas restauradas dentro del proyecto es la de la estructura 3 de Calakmul, y esta es una ofrenda excepcional porque en ella se encontraron 3 mosaicos de jade, además de un tapete funerario. También aquí la arqueóloga Sofía Pansemán, que fue quien hizo el levantamiento de las máscaras, hizo un registro con dibujos, con numeración, anotada también en las teselas, y en el montaje de 1986 podemos ver que no fueron integradas ni en el mosaico ni en el tocado todas las teselas que le correspondían. Entonces, en estas mismas cajitas donde estaban todas las teselas de la estructura 7 de Calakmul, venían revueltas las de la estructura 3 de Calakmul. Y con estos dibujos fue posible identificarlas. Obviamente esto lleva meses de trabajo, ¿no? Es hacer como un trabajo de investigación dentro del trabajo de investigación, hasta que finalmente nos da unos resultados que son pues ampliamente satisfactorios, ¿no? Entonces tenemos aquí a un personaje antropomorfo con rasgos ajaguarados y el ave Itzamna en el tocado. Anteriormente no sabíamos quién era, es decir, no había nada que nos diera una pista, no sabíamos si el personaje fantástico del tocado era un ave o a qué podía corresponder, y eso nos impedía hacer una propuesta sobre el nombre del personaje al que le hicieron este retrato en jade. De acuerdo con las investigaciones que se han hecho en torno a gobernantes de diferentes ciudades, se puede proponer que el nombre del gobernante es Pájaro Jaguar, ¿no? Y en esta ofrenda, lo que nos ayudó también es esta vasija tetrápode de engobe negro, cuya tapa tiene en el asa al personaje retratado. Es decir, los elementos no son idénticos, obviamente la cerámica es mucho más fácil de trabajar que el jade, pero el simbolismo es el mismo, el ave es la misma representación y la única diferencia que existe con el rostro del personaje es la forma de las orejeras y que la máscara no lleva una nariguera. Existen glifos nominales que indican la identidad de los personajes y es muy parecido a lo que tenemos en la máscara de jade, es decir, el rostro de un jaguar, de un hombre jaguar con un tocado de ave, ¿no? Perdón. Estos es la restauración de los 2 mosaicos que acompañan a la máscara que acabamos de ver. Es el mosaico pectoral a la izquierda y el mosaico de cinturón ceremonial a la derecha. Aquí
tampoco se siguió el registro muy precisamente, e incluso se intercambiaron teselas. Entonces, en el pectoral encontramos que toda la parte de la coronilla, que ven ustedes aquí, son las teselas que corresponden a la barbilla de la máscara del cinturón ceremonial. Entonces, la verdad es que por suerte pude tener las dos máscaras en el mismo momento en el Museo de Antropología, y para poder hacer la recuperación de las teselas que correspondían a cada una, porque imagínense terminar el trabajo de restauración y a los 2 meses llega la siguiente máscara y te das cuenta y tienes que volver a hacer todo si te la prestan, ¿no? Entonces sí es un trabajo un tanto complejo. Aquí tenemos ya los 2 montajes con las piezas en su lugar y habiendo recuperado las que le corresponden a la barbilla. Las teselas, estas pequeñas teselitas de concha que se habían puesto en el montaje de 1989 alrededor de la boca, en realidad es que son 2 hilos de agua que deben de brotar de las comisuras de la boca, porque esta es una representación de la montaña sagrada, es decir, es la personificación de la imagen antropomorfa de la montaña sagrada. El color del jade es la fertilidad, el color rojo de la concha es el agua, es el sacrificio de sangre, es el interior de la tierra, y estos 2 hilillos de agua son como los arroyuelos de las montañas, ¿no? Ahora, en el interior de la boca tiene esta pieza que representa los granos primordiales del maíz, y el tocado de concha, con estos 2 ojos laterales, sería una representación del Huitz, o de la montaña sagrada, que ya vimos representada en la lápida de Pacal. Este es un acercamiento. Y también en Calakmul se reutilizaban las piezas, como esta pieza del lado izquierdo corresponde a la punta de la nariz de la máscara de pectoral y tiene incisa una carita, que es muy parecida a la carita incisa que tiene una de las teselas de Pacal que vimos al principio. También en la parte posterior de las teselas se puede apreciar las técnicas de manufactura, y los especialistas en lapidaria nos han dicho que es a partir de corte, de aserrado, de percusión, de bruñido y de pulido, ¿no? En estas teselas no fueron tan cuidadosos en la parte posterior y podemos ver todas estas huellas de las técnicas de manufactura. También se encuentran similitudes en las formas, como las piezas que van en el entrecejo, en la parte superior, o las teselas que van en la mejilla, en la parte inferior derecha, o las partes que van junto a la comisura de la boca. Estas son fotografías de las diferentes máscaras restauradas dentro del proyecto. Esta es una imagen del pectoral después de la restauración, antes y después de la restauración. Como ustedes se dan cuenta, el cambio en la fisonomía es radical, causó mucha sorpresa, polémica también, pero la lectura de su significado no deja lugar a dudas de que el montaje es el montaje correcto. Entonces, esta máscara que acompaña a la otra es un jaguar con rasgos antropomorfos y lleva en el tocado un ave con las alas extendidas, ¿no? Entonces volvemos a tener aquí el mismo nombre de pájaro jaguar. Y en el interior de la boca hay una tesela con la inscripción Hunalye, que quiere decir uno maíz revelado, que es la identidad del joven dios del maíz. Se hizo un registro de todas las teselas que conforman los mosaicos. Todos estos mosaicos pertenecen al acervo del Centro INA Campeche, y junto con la Subdirección de Inventarios del INA se hizo un registro de dónde provenían cada una de las teselas que las conforman, para que no haya lugar a dudas de que todos los elementos que las constituyen, es decir, todo el material que se entregó al proyecto, está en los objetos que se devuelven, ¿no? La máscara va acompañada de 3 hachuelas de jade con inscripciones jeroglíficas incisas, de las que también hizo una lectura Alexander Voss. Y en esta lectura se dice que llegó él, es decir, se omite el pronombre, llegó al lugar oscuro con su pectoral, que es primera oscuridad emanada del cielo. Y en la hachuela número 3, el cartucho jeroglífico número 1, el que está en la parte superior, es una representación de la cabeza de Itzamna. Ese glifo significa primera oscuridad, es decir, que el dios que acompaña o la deidad que acompaña al personaje en su viaje al inframundo es nada menos que la deidad creadora. Aquí tenemos ya el conjunto completo. Entonces tenemos a pájaro jaguar, quien es Hunalye,
el joven dios del maíz, llegó al lugar oscuro con su pectoral, primera oscuridad emanada del cielo. Y el lugar oscuro, a ese lugar oscuro se accede a través de la montaña sagrada, que es la representación del cinturón, de la máscara de cinturón ceremonial. Ahora, esta pequeña serpiente de jade es la que desciende de la máscara del pectoral hacia la máscara del cinturón ceremonial. Es decir, a través de ese trayecto es que el personaje se adentra en el inframundo. Y esta extraordinaria serpiente articulada se mostraba en Campeche de cualquier manera, es decir, un par de cuentas en San Miguel, otras resguardadas en la bodega de bienes culturales del Centro INA, otra en el Fuerte de la Soledad. Es decir, parte del proyecto es conseguir que todos estos objetos se reúnan y sean exhibidos como se exhiben aquí en la exposición, en una misma ofrenda, y que no estén dispersos, porque si vemos en un museo una pieza y en otro museo otra pieza, solamente tenemos una lectura parcial y nos cuesta trabajo armar ese rompecabezas mental y hacer una lectura completa de los objetos, ¿no? Son las imágenes del registro que se hizo de las teselas, el intercambio que hubo entre las máscaras, ¿no? En este caso, todos los números azules son las piezas que le faltaban, ¿no? Y en la máscara de Calakmul, todas las que tienen colorcitos eran las teselas que no tenía la máscara anteriormente. Evidentemente, el cambio en la fisonomía ha sido un poco difícil de asimilar para los habitantes de la ciudad de Campeche, pero bueno, con el tiempo lograrán apreciarlo. Ahora, este tapete, después de la restauración ya no regresó a Campeche, se integró a la exposición y está conformado por cerca de 8,000 caracoles y semillas que se encontraban completamente dispersos en el contexto funerario, lo mismo que la banda frontal de cuentas de concha, ¿no? Esta es la manera en que se exhibían anteriormente, sobre placas de acrílico, estaban colocados a manera de collares, y pues el único simbolismo que se podía extraer de estas piezas es el que tienen las conchas y los caracoles en su relación con el mundo acuático subterráneo o con el sacrificio de sangre, pero no se sabía nada más de ellos, ¿no? Estas son las piezas de la banda frontal y este es el contexto funerario en el que se encontraron. El acercamiento en esta fotografía permite con mucha paciencia identificar cuál es la posición de los tipos de caracoles y de las semillitas en el tapete, y afortunadamente Sofía Panzamani hace en su publicación una descripción de lo que debió de haber sido por la posición en el momento en el que fue haciendo el levantamiento. El resultado, después de meses de ensayos, para que todas las piezas combinaran en una, digamos, lectura congruente, es y este es un modelo es decir, es una representación del modelo cosmológico mesoamericano con elementos que nos remiten al plano celeste, al plano terrenal y al inframundo como río subterráneo que está enmarcando este recuadro central en el que podemos suponer que se encuentra el reino de los señores de la muerte. Estas pequeñas olivas o caracoles oliva cortados tienen incisas pequeñas calaveritas y estas calaveritas están haciendo alusión al mundo subterráneo, ¿no? La gran cantidad de semillitas que fueron identificadas por los paleobotánicos de Lina como Litospermum sp son endémicas de la península de Yucatán y fueron perforadas para ser bordadas sobre una piel o un lienzo de tela a la manera en la que se está recreando en la restauración, y son una representación del plano terrestre. Ahora, en los extremos están delimitadas por estos caracoles rojos, que bueno, fueron muy rojos, ahora están un poquito pálidos, que son una representación del sacrificio de sangre que alimenta la tierra y que son al mismo tiempo el río de sangre que permite el ingreso al inframundo. Esta es una pieza como la que no se conoce otra igual, y es extraordinario que estos objetos se hayan conservado en el contexto funerario de la estructura 3 de Calakmul. Lo que se me olvidaba de comentarles es que esta pieza estaba colocada junto al lado izquierdo del personaje. Los huesitos cruzados que ven ustedes del lado izquierdo de la imagen, perdón, del lado derecho de la imagen,
junto a su brazo estaba este tapete funerario que viene a representar en el contexto de la ofrenda el pasaje de ascenso hacia el plano celeste ya como ancestro, ya como dios del maíz. Este tapete es el umbral que le permite hacer esa transición. Dentro de las máscaras que se muestran en la exposición está esta de la estructura CA3 de Oxquintoc, que se encuentra al noroeste de la península de Yucatán, y estas son las piezas que logró montar Rivera Dorado en el 88 cuando hizo la recuperación de la ofrenda. Obviamente esta ofrenda, que es un pozo en el que fue depositada como una ofrenda secundaria, es imposible, aunque hubieran hecho dibujos, fotografías de contexto, determinar cuál era la posición de las piezas, pero lo que fue realmente de gran ayuda es que un gran número de las teselas de jade se conservan sobre sus soportes originales, y estos soportes están elaborados a partir de placas de pedernal y cubiertas con estuco y reforzadas con, o sea, las teselas están adheridas con copal. Entonces, no fue tan complicada la restauración como en otras que no hay registro. Para montar las teselas de jade del tocado y de las orejeras, los mayas cortaron placas de cerámica, lo cual también es algo que yo no he visto en otros ejemplos, y pegaron sobre ellas las teselas. Y estos bloques los fueron uniendo a sí mismo para formar el mosaico, que nos da, estas son las placas de sílex forradas de estuco y copal, y también se encontraron restos de cera rosa. Y el resultado es un hombre de edad adulta, también transformado en el dios del maíz, cuyo tocado es la imagen de la planta en foliación, con unos motivos centrales de concha que nos están haciendo referencia al ámbito acuático. Ahora, las máscaras de Sivanché son otro tema. Estas máscaras no hay registro arqueológico muy preciso, excepto la máscara del señor de Sivanché. Y aquí lo que se buscó en las restauraciones de 1986 fue darle a los rostros una imagen occidental nuevamente, es decir, acentuar las mejillas, ¿no? Y en realidad es que el resultado son figuras geométricas sin ninguna relación con la plástica maya nuevamente, ¿no? Y en la que se omitieron, por lo menos en esta máscara, colocar las piezas principales que conforman las mejillas. Este es un registro de las piezas. Si a ustedes se las entregaran así, o sea, ni idea, o sea, ¿qué es eso, no? Bueno, igual lo que pasa es que me dieron una fotito, y esta es la fotito que tomaron en el contexto arqueológico. Ese es el Templo de los Cormoranes de Sivanché, la cámara 203. Entonces tenemos al centro la foto del contexto arqueológico, a la izquierda el montaje anterior y a la derecha el nuevo montaje. No entiendo yo por qué en el montaje del 96 quitaron esas dos grandes piezas de jade que conforman las mejillas, porque con eso modificaron por completo la fisonomía, ¿no? También modificaron el plano de la frente, que está recreando la deformación craneana, y deformaron, digamos, la abertura de la boca, ¿no? Y perdimos de vista que la pieza central es un grano del maíz que está presente en una frente deformada, que es la representación del dios del maíz, ¿no? Entonces, esta máscara, junto con las otras dos, que son un poco raras porque sus formas son muy geométricas, la del lado izquierdo tiene forma como de 8 y la del lado derecho pues es, no sé, como una especie de triángulo de lados curvados, ¿no? Pero este es el patrón de manufactura que existe en ellas. Como les decía yo, las fotografías del contexto arqueológico no eran muy precisas, no eran muy claras, pero en la del lado izquierdo sí fueron lo suficientemente claras para determinar cuáles eran las teselas y su posición, y también que había grandes faltantes. De las teselas que había en el registro arqueológico, a mí no me llegaron todas. En algún momento de la historia estas teselas a lo mejor están guardadas en cajitas en algún lugar, pero ahora pues hubo que reemplazar. Sí, ¿verdad? Cuando aparezcan se las integramos, seguramente van a tener la forma que ustedes ven en el modelo de plastilina. Entonces, pues, ¿qué hacer en este caso?
O sea, tenemos la forma general de la máscara, pero hay que reintegrarla visualmente porque pues, no se la vamos a mostrar al espectador llena de agujeros, ¿verdad? Entonces, se hace una reposición en el soporte de resina sintética y después con una pasta cerámica pigmentada de verde se aplica por capitas y se va lijando y puliendo, hasta alcanzar un brillo que no moleste a la vista, un color que se integre al conjunto, pero que se pueda diferenciar perfectamente, ¿no? Eso también es parte de la cuestión ética, dejar testimonio de que se trata de una reposición. Y en las tres máscaras lo que tenemos como características que las distinguen de Palenque y Calakmul es que no son naturalistas, son formas geométricas, esquemáticas, sí seguramente tienen algún parecido con los personajes con los que fueron enterradas, algún parecido, yo creo que ellos deben de haber sido mejor parecidos, pero ¿cómo se llama? Están hechas con una piedra verde que se llama crisoprasa, que es también un mineral microcristalino, que se da en yacimientos conjuntos a los de jade, pero que es más rara, y no era tan apreciada, digamos, no era porque no se puede alcanzar el mismo brillo y el mismo trabajo fino del material, pero sí tenía el mismo significado simbólico por su color y su relación con el agua y la fertilidad. Y que son tres máscaras que tienen papada o una doble barbilla y la mandíbula inferior proyectada hacia adelante en este ligero prognatismo que las hace diferentes de las de Calakmul y Palenque. Ahora también podemos distinguir al centro de la frente las teselas que representan los granos de maíz y en el interior de la boca los 3 granos de maíz en la máscara del lado derecho, la de Templo del Búho. Y por último, la máscara de la Rovirosa es una pequeña mascarita que se recuperó en la ciudad de Chetumal en un decomiso. Unos saqueadores habían entrado al sitio y habían sacado varias piezas de ahí, los cacharon, lo tenían en la cajuela del coche, bien listos, y recuperaron esta máscara. Es una máscara que no tiene más de 20 teselas, no se necesitó un registro arqueológico para hacer el montaje, pero sí fue un poquito complejo determinar cuáles eran las teselas que constituían la parte central de la diadema. Son la planta de maíz en foliación, y en este caso la reposición que tuvo que hacerse fue la de los iris de los ojos, porque no se encontraron, es decir, en el decomiso no estaban las piezas de obsidiana o de matita especular que pudieran hacerlos, y se veía un poco rara la máscara sin los iris, entonces se hicieron con resina sintética pigmentada, sacando un molde de las cuencas que tenían las piezas de caracol de los ojos. Y bueno, con esto concluimos. Ha sido una breve plática, espero que no se hayan cansado, que no se hayan aburrido, sobre los trabajos de restauración que se han llevado a cabo durante los últimos 10 años, gracias al apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y que tenemos en Puebla gracias al Museo Amparo. Muchas gracias. Y dije, Sofía, muchísimas gracias por esta conferencia y los invitamos a todos el próximo viernes. Sofía va a dar una nueva conferencia el próximo viernes 29 a las 7 de la noche, igual con entrada libre. Gracias, Sofía, y gracias a todos por venir.